La descarga me atravesó como fuego líquido y caí desplomado en el suelo de la cocina. Los gritos de mi nieto, Emiliano, se desvanecían mientras la oscuridad me tragaba por completo. Un momento antes, estábamos trabajando juntos en su maqueta de ciencias. Al siguiente, mi propia esposa, Angélica, estaba de pie sobre mí, con un taser en manos, el rostro deformado por una furia que jamás había visto en nuestros 37 años de matrimonio. Desperté amarrado a una camilla, con las luces fluorescentes de la ambulancia quemándome los ojos, mientras un paramédico revisaba mis signos vitales. Me dolía el pecho donde las terminales habían perforado mi piel, pero nada dolía tanto como recordar el rostro de Emiliano, esos ojos de 8 años abiertos como platos, viendo a su abuelo convulsionar en el piso como un animal moribundo. «Señor, ¿puede decirme qué pasó?», preguntó el paramédico. Su gafete decía Camilo, mientras se inclinaba, hablando justo por encima del ruido de la sirena. Antes de poder formar palabra alguna con la boca más seca que arena, escuché la voz de Angélica desde la parte delantera de la ambulancia. Él se me fue encima. Lloriqueaba, seguramente a un oficial. Llevo meses con miedo. Solo agarré el taser para defenderme. Gracias a Dios Emiliano no salió herido. Sentí que la sangre se me helaba. Eso no era verdad, ni remotamente. Todo empezó porque discutimos si Emiliano podía comer nieve antes de cenar. Una tontería. Y Angélica simplemente se rompió. Pero cuando intenté incorporarme para hablar, las correas me apretaron las muñecas, y Camilo me empujó suavemente de vuelta a la camilla. «Su presión está altísima, señor. Necesita calmarse», dijo, pero algo en su mirada cambió cuando volteó a ver a Angélica, y luego me miró de nuevo. Se acercó más, ajustando algo junto a mi cabeza y me susurró. El niño me dijo otra cosa antes de que su abuela lo apartara. «Concéntrese en estabilizarse». Cuando llegamos al hospital, ya se estaba corriendo una versión completamente distorsionada. Mi celular vibraba sin parar con mensajes de nuestra hija, Mariana, cada uno más hiriente que el anterior. «¿Cómo pudiste? Mamá me contó todo. Mantente alejado de Emiliano hasta que busques ayuda». Miré la pantalla sin poder llorar, demasiado aturdido, mientras las enfermeras se movían a mi alrededor, tratándome con esa cautela reservada para los pacientes peligrosos. Esa misma tarde, acostado en la cama del hospital con cables conectados a mi pecho dañado, un agente ministerial apareció al pie de la cama, tomando notas mientras yo trataba de explicarle lo que realmente ocurrió. Pero ya lo veía en sus ojos. Había hablado con Angélica. Ya tenía una opinión formada. En cuestión de horas mi esposa, la madre de mis hijos, me había pintado como un abusador. «Señor Romero, su esposa solicitó una orden de restricción de carácter urgente», dijo el agente sin rodeos. «Al ser dado de alta, deberá abandonar el domicilio y entregar cualquier arma registrada a su nombre». «No tengo armas», murmuré, con la ironía aplastándome el pecho. La que me atacó fue ella. El bolígrafo del agente se detuvo. «Señor, su esposa no presenta lesiones. En cambio, usted tiene antecedentes de problemas cardíacos. Tal vez se confundió durante un episodio. La señora Angélica afirma que mi corazón estaba bien hasta que me electrocutó», interrumpí, la voz por fin firme. «Y mi nieto lo vio todo». «Los niños pueden confundirse en situaciones de estrés», replicó con tono ensayado. «Su nieto dijo que estaba en su cuarto cuando ocurrió. Su esposa asegura...». «Miente», susurré más para mí que para él, mientras el peso de la situación se me venía encima. En pocas horas había perdido mi hogar, mi reputación y el acceso a Emiliano. Angélica no solo me había agredido físicamente, ahora estaba destruyendo mi vida con una precisión quirúrgica. Al salir el agente, Camilo, el paramédico, entró con la excusa de revisar mi suero. Ajustó la vía y deslizó en mi mano una pequeña tarjeta con su número personal escrito al reverso. «Los informes médicos no mienten, señor», dijo con énfasis. «Y los niños de 8 años tampoco, al menos no antes de que los preparen. Llámeme cuando le den de alta». Apreté esa tarjeta como si fuera un salvavidas en alta mar. En una sola tarde, mi esposa se había vuelto una desconocida, mi familia me había dado la espalda, y mi único aliado era un paramédico, que conocí estando inconsciente en el piso de mi propia cocina. La noche cayó mientras miraba el techo,
demasiado entumecido incluso para llorar. Afuera, la ciudad seguía su ritmo habitual, ajena al hecho de que mi mundo acababa de hacerse pedazos con 50.000 voltios, y una mujer que creí conocer. 3 semanas después de aquel día, me miraba frente al espejo del diminuto baño del estudio que renté a toda prisa en el otro lado de la ciudad. Las marcas circulares en mi pecho ya se habían desvanecido a un rojo opaco, pero el vacío en mi mirada seguía ahí. Me abotoné la camisa con lentitud, preparándome para la primera audiencia, donde intentaría anular la orden de restricción de Angélica. El rostro de Emiliano me perseguía día y noche. No lo había visto desde entonces. Mariana, seca como siempre, me escribió que estaba confundido y asustado, que necesitaba espacio. La situación, así lo llamó. Mi vida ahora era eso, una situación que debía manejarse. Mi celular vibró con un mensaje de Camilo, el paramédico que me había dado su tarjeta aquella noche. Hoy es la audiencia, ¿cierto? Recuerde lo que hablamos. Mantenga la calma, apéguese a los hechos. El informe médico respalda su versión. Yo estaré allí. Sus palabras me recordaron el desayuno en una fondita tranquila donde me mostró su copia del reporte de la ambulancia. Sus lesiones no coinciden con un infarto ni una caída, me explicó. Y registré que el niño dijo, la abuela le hizo daño al abuelo con el aparatito ese, antes de que se lo llevara. Otro mensaje llegó, esta vez de mi vecino de toda la vida. Perdón por molestar, ¿podrías pedirle a Angélica que recoja los botes de basura? Llevan ahí desde el martes. Ni una palabra sobre mi salud, solo la basura. La gente había comprado la historia de Angélica sin cuestionarla. Mientras conducía rumbo al juzgado, escuché a un locutor hablar sobre violencia doméstica. En más del 80% de los casos, el agresor es el hombre, decía con firmeza. Apreté el volante con fuerza. ¿Algún día pensarán en los hombres callados con marcas de quemaduras en el pecho? ¿Los que no hablan por vergüenza o porque nadie les cree? Angélica ya estaba en la sala, rodeada por una comitiva que incluía hasta nuestro pastor. Vestía un discreto vestido azul que nunca le había visto, y llevaba el cabello recogido con sencillez, dando una imagen de fragilidad calculada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, busqué en ella algún rastro de la mujer con la que compartí la vida, pero lo único que vi fue ese miedo ensayado que mostraba para ganarse a los demás. Todo el proceso se sentía irreal, como si estuviera viendo la vida de otro derrumbarse frente a mis ojos. El abogado de Angélica pintó el retrato de una esposa sufrida, obligada a defenderse tras años de miedo, presentando pruebas de mi supuesta agresividad, mensajes de texto sacados de contexto, comentarios de conocidos sobre mi comportamiento preocupante. Cuando fue mi turno, relaté los hechos con dignidad contenida, explicando cómo una discusión absurda por una nieve terminó con Angélica sacando un taser de su bolsa. Mi abogado presentó el informe médico donde se destacaban las 2 heridas características de las púas del dispositivo. ¿Y por qué su esposa tenía un taser en su bolsa dentro de su propia casa?, preguntó el juez, visiblemente escéptico. No sabía que tenía uno hasta que me lo disparó, respondí con sinceridad. El abogado de Angélica aprovechó el momento. ¿No le parece curioso que justo ahora diga no saber nada sobre un arma defensiva que su esposa consideraba necesaria en su propio hogar? En ese momento se abrió la puerta de la sala y Camilo entró discretamente. Me dirigió un pequeño gesto de apoyo. Su presencia me dio fuerza, una prueba viva de que alguien más había visto a través de la farsa tan cuidadosamente construida. El juez mantuvo la orden de restricción provisional y agendó otra audiencia dentro de 30 días. Hasta entonces, señor Romero, deberá permanecer a una distancia mínima de 150 metros de su domicilio anterior y no tendrá contacto con su esposa ni su nieto, excepto por medio de los canales autorizados por el juzgado. Mientras salíamos, escuché a una amiga de Angélica murmurar, siempre supe que había algo raro en él. Esa crueldad casual me dolió más que el taser. Afuera, me quedé solo en las escaleras del juzgado, viendo cómo Angélica se alejaba rodeada de su séquito. Camilo se me acercó con cautela. Esto apenas comienza, dijo en voz baja. Me puse en contacto con la trabajadora social del DIF que va a entrevistar a Emiliano. Es muy profesional, no se deja llevar por apariencias. ¿Por qué me estás ayudando?, le pregunté.
Era algo que me venía preguntando desde hacía semanas. Los ojos de Camilo reflejaron algo muy personal. Mi papá pasó por algo parecido. Nadie le creyó tampoco. Me extendió otra tarjeta. Ella es Sara Jiménez, trabajadora social especializada en dinámicas familiares y falsas acusaciones. Puede ayudarte a entender todo esto. Mientras se alejaba, mi celular vibró con un mensaje de Mariana. Emiliano ha tenido pesadillas. Pregunta por ti, pero mamá dice que no es buena idea ahora. Miré la pantalla y las lágrimas me nublaron la vista. Emiliano preguntaba por mí. Eso significaba que no había creído completamente la historia que Angélica andaba contando. Era una pequeña llama en medio de la oscuridad. Ya en el coche, hice algo que antes no había tenido fuerzas para hacer. Saqué el celular y comencé a documentarlo todo. Fechas, horarios, contradicciones en la versión de Angélica, los informes médicos, los comentarios de Camilo. No por venganza, sino porque Emiliano merecía conocer la verdad algún día. Si mi esposa me había electrocutado frente a mi nieto y luego había dicho a todos que yo la había atacado, entonces no iba a pasar el resto de mi vida siendo el villano de una historia que nunca escribí. Si esta historia te tocó el corazón, te agradecería mucho si le das like al video, te suscribes al canal y activas las notificaciones. 6 semanas después del incidente, me senté frente a Sara Jiménez en su modesta oficina. La trabajadora social que Camilo me recomendó revisaba mi carpeta con atención profesional, haciendo anotaciones de vez en cuando. En la pared detrás de su escritorio colgaban sus credenciales, acompañadas de dibujos hechos por niños, testimonios silenciosos de las familias que había ayudado a reconstruir. Señor Romero, su caso muestra patrones preocupantes, dijo finalmente, quitándose los lentes. El momento en que su esposa afirma sentirse amenazada, el uso inmediato de su nieto como parte del relato, el aislamiento social repentino, son tácticas de alienación emocional de manual. Sus palabras me provocaron un alivio tan fuerte que me temblaron las manos. Llevaba semanas dudando de mi propia cordura, preguntándome si sin querer había provocado algo en Angélica. Sus registros médicos muestran claramente las heridas del taser, continuó Sara, y aún así su esposa insiste en que actuó en defensa propia, sin presentar ni un solo rasguño. Hizo una pausa. ¿Ha habido otras situaciones en las que Angélica haya exagerado o inventado cosas? Esa pregunta abrió una luz de recuerdos que había enterrado por años. Mentiras pequeñas sobre por qué no íbamos a ciertas reuniones, peleas mínimas que ella contaba como si yo fuera un monstruo, sus migrañas estratégicas cuando una reunión familiar no giraba en torno a ella. Nunca lo vi como un patrón, hasta ahora, admití, sintiendo el peso del pasado sobre mis hombros. Siempre encontraba una excusa para justificarla. Sara asintió con empatía. Es algo muy común. Minimizar nos parece más fácil que aceptar lo dolorosa que es la realidad. Mientras planeábamos la estrategia para la próxima audiencia, mi celular se encendió con un mensaje de Mariana. Emiliano tiene partido el sábado. No deja de preguntar si vas a ir. Mi corazón saltó y luego se vino abajo. La orden de restricción me impedía acercarme. ¿Puedo?, preguntó Sara señalando el mensaje. Luego de leerlo sonrió con mesura. Esto es una buena señal. Tu hija se está abriendo, aunque sea con cautela. Eso indica que tal vez tenga dudas sobre la versión de su madre. Más tarde, ese mismo día, recibí una llamada inesperada del entrenador de béisbol de Emiliano, el profe David, a quien conocía desde hacía años por eventos de la comunidad. Roberto, te conozco a ti y al niño desde hace mucho, dijo tras un saludo torpe. No creo ni una palabra de lo que están diciendo. Emiliano me dijo que fue su abuela quien te lastimó, no al revés. No supe qué contestarle. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y qué le dijiste? Que a veces los adultos tienen problemas complicados, pero que su abuelo lo quiere mucho. Hizo una pausa. Angélica ha estado muy rara en los entrenamientos. No deja que el niño hable con otros padres. Lo interrumpe constantemente. Algo no cuadra. Después de colgar, me quedé en silencio, observando la foto familiar en mi buró, los tres juntos en el cumpleaños número 7 de Emiliano. La sonrisa de Angélica, que antes me parecía sincera, ahora se me antojaba ensayada, casi falsa. Un escalofrío me recorrió el cuerpo.
Estaba metiendo la ropa en la lavadora comunitaria del edificio cuando sonó el teléfono otra vez. Era Camilo. Solo quería saber cómo vas. Ayer entrevistaron a Emiliano en el DIF, me contó. La trabajadora social notó contradicciones entre lo que él dijo y lo que afirma Angélica, pero ella interrumpió la entrevista varias veces. ¿Y cómo sabes eso?, pregunté. La investigadora trabaja con una colega de mi hermana. No me dicen detalles, pero me hicieron saber que están tomando el caso en serio. Una chispa de esperanza comenzó a prenderse en mí, pero se apagó al volver a mi departamento y encontrar un sobre debajo de la puerta. Dentro había una carta formal de la escuela de Emiliano, notificándome que había sido eliminado de la lista de personas autorizadas para recogerlo, citando la orden de restricción. La última línea fue la que más me dolió. Esta decisión se toma a raíz de comentarios preocupantes hechos por el menor sobre su situación familiar. ¿Qué había dicho Emiliano? ¿Qué le estaba diciendo Angélica sobre mí? Esa noche no pude dormir. A las 2 de la mañana grabé un video para Emiliano con mi celular. Le mostré que estaba bien. Le recordé nuestros proyectos de ciencias y los entrenamientos de béisbol. Le dije que lo extrañaba, que lo amaba. No mencioné nada malo sobre su abuela. No lo envié. La orden de restricción me lo impedía. Pero grabarlo me ayudó a liberar algo que tenía atorado en el pecho. A la mañana siguiente, recibí otro mensaje de Mariana. La terapeuta de Emiliano pidió fotos de ustedes dos juntos. ¿Está bien?, respondí de inmediato. Por supuesto. ¿La terapeuta quisiera hablar conmigo directamente? Los 3 puntos aparecieron y desaparecieron varias veces antes de que Mariana contestara. A mamá no le gustaría, pero le preguntaré a la terapeuta. Esas simples palabras, a mamá no le gustaría, revelaban tanto sobre la dinámica de nuestra familia. Durante décadas, habíamos vivido todos girando en torno a no molestar a Angélica. Apenas ahora entendía lo dañino que había sido eso. Más tarde, Sara me llamó con noticias. El juez asignó un tutor legal para Emiliano, un representante que velará únicamente por sus intereses. Es algo positivo, Roberto. Significa que el tribunal tiene dudas sobre lo que está ocurriendo. Al colgar, sentí una mínima vibración de lo que podría ser justicia tomando forma. Los muros que Angélica había levantado alrededor de Emiliano mostraban sus primeras grietas. Puse la mano sobre las marcas ya casi desvanecidas del Taser en mi pecho, sintiendo los latidos constantes de mi corazón. Las heridas físicas sanaban. Las más profundas dependerían de lo que sucediera a continuación. El pasillo del juzgado me pareció más frío que de costumbre mientras esperaba que iniciara la audiencia. Ya habían pasado 2 meses desde que Angélica me atacó y hoy se presentaría el informe del tutor legal sobre el bienestar de Emiliano. Sara estaba a mi lado revisando documentos, mientras mi abogado miraba su reloj una y otra vez. «Recuerda», murmuró Sara, «lo que pase hoy, mantén la calma. Esto se trata de Emiliano, no de reivindicación». Asentí, aunque en mi interior esas 2 ideas ya eran inseparables. Proteger a mi nieto y limpiar mi nombre se habían vuelto la misma cosa. El Ministerio Público ya había decidido no levantar cargos por agresión contra Angélica, alegando falta de pruebas, a pesar de los informes médicos. Camilo apareció al final del pasillo, caminando con paso firme. Esta vez no venía solo. Lo acompañaba una mujer de rostro serio, de unos 50 años, a quien reconocí de fotos como su hermana, Rebeca, la investigadora principal del DIF. «Señor Romero», me saludó Rebeca con formalidad. «Quería informarle personalmente que hoy voy a testificar». Su tono profesional se suavizó un poco. Las declaraciones de Emiliano en nuestra última entrevista fueron reveladoras. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, las puertas de la sala se abrieron. Dentro, Angélica ya estaba con su abogado y, para mi sorpresa, también estaba Mariana. Mi hija evitó mirarme al entrar, pero vi sus manos retorcerse en su regazo, una costumbre de infancia que siempre aparecía cuando algo la inquietaba. El juez pidió orden y la tutora legal, una mujer de semblante rígido llamada la señora Winters, comenzó con sus hallazgos. Sus palabras, aunque medidas, pintaban un panorama preocupante. «Señoría, después de varias entrevistas con el menor y ambos abuelos maternos, encontré señales claras de angustia emocional en el niño.
Emiliano presenta síntomas de estrés psicológico al hablar del incidente, especialmente cuando su abuela está presente. Angélica se movió incómoda mientras la señora Winters continuaba. Lo más preocupante es la evidencia de manipulación. En entrevistas a solas, Emiliano dice consistentemente: la abuela lastimó al abuelo con el aparato eléctrico porque él no me dejó comer nieve antes de cenar. Pero cuando ella entra en la sala, su versión cambia drásticamente. El juez interrumpió. ¿Está sugiriendo que el menor ha sido influenciado para cambiar su testimonio? No lo sugiero, su señoría. Lo afirmo. Documenté 5 entrevistas en las que se repite el mismo patrón. Además, el niño dice haber escuchado en varias ocasiones que el abuelo está enfermo y es peligroso, lo cual contradice por completo las observaciones de terceros sobre la relación entre el señor Romero y su nieto. El abogado de Angélica objetó, argumentando que Emiliano solo estaba confundido y tratando de agradar a ambos abuelos, pero el juez autorizó a Rebeca a testificar a continuación. Con precisión clínica, describió los dibujos hechos por Emiliano en sus sesiones, figuras de palitos donde una estaba tirada en el suelo y la otra sostenía lo que él llamó el palito eléctrico. Mientras Rebeca hablaba, noté cómo cambiaba la expresión de Mariana. Sus ojos iban de su madre hacia mí. La fachada que Angélica había construido empezaba a desmoronarse, pieza por pieza. Y entonces vino el momento que silenció toda la sala. Rebeca presentó una grabación de la última entrevista con Emiliano, realizada junto con su terapeuta y la tutora legal. La voz pequeña de mi nieto llenó el salón. La abuela me dijo que dijera que el abuelo estaba enojado, pero él no estaba enojado. Solo decía que primero tenía que cenar antes de la nieve. Entonces la abuela sacó su aparato de la bolsa y lo hizo caer. Me dio miedo. Después me dijo que el abuelo tuvo un infarto, pero yo vi el aparato. No debo hablar del aparato porque la abuela se enoja mucho. El rostro de Angélica perdió todo color. Su abogado pidió un receso inmediato, pero el juez lo negó. Camilo testificó después, presentando el informe médico original junto con las fotos de mis heridas tomadas en la ambulancia. Estas lesiones coinciden con las púas de un taser, no con una caída provocada por un infarto, como aseguró la señora Romero, dijo con firmeza. Además, documenté lo que el niño dijo inicialmente antes de que la señora Romero lo apartara de mí. A medida que las pruebas se acumulaban, me mantuve en silencio, tal como Sara me había aconsejado, aunque por dentro una tormenta me agitaba. Esto ya no era solo limpiar mi nombre, era romper un ciclo de manipulación que estaba lastimando a Emiliano. El juez decretó un receso breve, durante el cual Mariana se acercó a mí, con los ojos enrojecidos. «Papá, yo...» empezó, pero se detuvo. «Emiliano ha tenido pesadillas horribles. La semana pasada por fin me contó lo que vio. ¿Por qué no me dijiste de inmediato lo que mamá te hizo? ¿Me habrías creído?», pregunté con suavidad, sin rencor. Su silencio fue respuesta suficiente. Cuando se reanudó la audiencia, la jueza dictó su resolución. La orden de restricción en mi contra fue levantada de inmediato. Más importante aún, ordenó una modificación temporal del régimen de custodia de Emiliano. Me otorgó visitas supervisadas y restringió el acceso de Angélica hasta que se completara una evaluación psicológica integral. El tribunal encuentra evidencia creíble de que la señora Romero no solo agredió al señor Romero sin provocación, sino que ha llevado a cabo una campaña sistemática para alejar al menor de su abuelo, utilizando métodos perjudiciales para el bienestar psicológico del niño, declaró con firmeza. La fachada serena de Angélica finalmente se rompió. «Está tratando de poner a todos en mi contra», gritó. «Siempre ha sido manipulador, pero nadie lo ve». Su arrebato no hizo más que confirmar lo que las pruebas ya habían dejado claro. Mientras un agente judicial la escoltaba fuera de la sala, no sentí satisfacción, solo una profunda tristeza por las décadas compartidas con alguien capaz de tanta crueldad deliberada. Afuera del juzgado, Mariana se me acercó de nuevo, esta vez con paso firme. «Mañana Emiliano tiene entrenamiento de béisbol», dijo en voz baja. Le haría mucha ilusión que su abuelo estuviera ahí. Mientras se alejaba, apoyé la mano en mi pecho, donde las marcas del taser finalmente se habían desvanecido hasta quedar en círculos rosados apenas visibles, cicatrices que solo yo podía ver.
Como las heridas más profundas que me dejó Angélica, tal vez nunca desaparecerían del todo, pero quizás, como las pesadillas de Emiliano, algún día perderían su poder. La luz del sábado por la mañana bañaba el campo de béisbol mientras me sentaba en las gradas, apartado de los padres que murmuraban. Su incertidumbre no me importaba. Yo estaba allí por Emiliano. Cuando me vio desde el dugout, su rostro pasó de serio a radiante. Saludó con entusiasmo, casi dejando caer su guante. «Mi abuelo vino a verme», anunció a sus compañeros con orgullo en la voz. Habían pasado 3 meses desde que el tribunal limpió mi nombre, pero esta era apenas nuestra 4ª visita supervisada. Mariana se sentó a mi lado en la banca, dejando un pequeño espacio entre nosotros. Nuestra relación seguía en proceso de sanación. «La terapeuta dice que Emiliano está mejor», me comentó. «Las pesadillas casi han desaparecido». «¿Y tú?», pregunté con suavidad. Suspiró. «No dejo de recordar todas las veces que mamá torció la verdad y lo rápido que yo le creía. Debí cuestionar más». «Todos debimos», la interrumpí. «Tu mamá pasó décadas perfeccionando su manera de manipular. No puedes culparte». La evaluación psicológica había revelado el patrón de control de Angélica, su necesidad de dominio, su tendencia a la mentira calculada cuando se sentía amenazada. El diagnóstico lo explicaba, pero no lo justificaba. Emiliano seguía volteando a verme desde la segunda base, buscando mi aprobación. Le hice una señal con el pulgar arriba. «El tutor legal llamó», dijo Mariana. «Mamá está pidiendo que amplíen sus visitas». Mantuve la expresión neutra. «¿Y tú qué piensas?» «Les dije que quiero que la terapeuta de Emiliano sea quien lo decida». Me miró directo a los ojos. «No voy a cometer el mismo error 2 veces, papá. No más creer ciegamente en alguien solo por ser familia». Esas palabras significaban un cambio profundo, una nueva base construida sobre la verdad, no sobre el miedo o la manipulación. Cuando Emiliano atrapó una rola con seguridad, su mirada triunfante llevaba el mismo mensaje. La verdad importa. Después del partido, Emiliano se sentó a mi lado con un cono de nieve, nuestra tradición recuperada. «Abuelo, ¿sigues triste por lo que hizo la abuela?», me preguntó con esa franqueza infantil que no deja lugar a evasivas. «A veces», admití, «pero sobre todo, estoy feliz de que podamos estar juntos otra vez, viendo béisbol y comiendo nieve». Asintió con seriedad. «Mi terapeuta dice que la abuela tiene problemas en su cabeza que la hacen hacer cosas malas, pero que no es culpa mía ni tuya. Tu terapeuta es muy lista. Dice que fui valiente por decir la verdad, aunque me daba miedo». Se irguió con orgullo. «Fuiste increíblemente valiente», le aseguré. «Decir la verdad es una de las cosas más difíciles que hay». Mientras caminábamos de regreso, Emiliano metió su mano pegajosa en la mía. «Yo sabía que tú nunca lastimarías a la abuela. Ni siquiera matas arañas, las sacas en un vaso». Esa observación tan precisa en su lógica infantil me provocó un nudo en la garganta. Mientras los adultos estábamos atrapados en trámites legales, Emiliano había evaluado el carácter con base en algo más verdadero, la coherencia en las acciones. Un mes después, la jueza emitió el fallo definitivo. Angélica tendría visitas limitadas y supervisadas, condicionadas a que asistiera a terapia. Mariana conservó la custodia principal, y a mí me otorgaron un régimen amplio de visitas. Angélica estaba sentada al otro lado de la sala, apagada. No sentí victoria, solo alivio. Al fin terminaba el engaño. Ya afuera, Camilo se me acercó. «Me enteré de la buena noticia. Me alegra que todo se haya acomodado. No hay forma de agradecerte lo suficiente», le dije. «Si no hubieras notado esas incoherencias, ¿sabes qué me hizo sospechar?», respondió. «Cuando llegué, tu nieto dijo una cosa. 5 minutos después, tras hablar con tu esposa, cambió por completo su versión. Los niños no hacen eso, a menos que alguien los prepare. Esa noche, mientras ayudaba a Emiliano con su tarea de ciencias en mi nuevo hogar, cerca de la casa de Mariana, lo vi concentrado dibujando el sistema solar. «¿Sabes una cosa, abuelo?», dijo de pronto. «Me da gusto que estés de vuelta». Esa frase sencilla contenía universos enteros. Comprendí que haber sobrevivido a la traición de Angélica le había dado a Emiliano algo valiosísimo, el ejemplo vivo de la resiliencia, de la dignidad que se mantiene incluso ante la injusticia y del poder duradero de una verdad silenciosa
frente a las mentiras calculadas. Si esta historia te tocó el corazón, me haría muy feliz que le dieras like al video, te suscribieras al canal y activaras las notificaciones.